la política criminal y la extinción de dominio, que apunta a tratar de entender cuál es la estrategia que se está implementando a nivel internacional en materia de persecución de activos ilícitos. Y trata también de introducir en la lógica que siguen los organismos internacionales sobre esta materia. Entonces, quisiera que comenzáramos mirando esta diapositiva. Esta diapositiva nos aproxima un poco a lo que son lo que llamamos las economías ilícitas en el mundo. El término de economías ilícitas es un término bastante ambiguo, es un término bastante complejo. Algunos criminólogos hacen referencia al tema de economías ilícitas para hacer alusión a todo ese conjunto de operaciones o transacciones que se llevan a cabo en razón y con ocasión de actividades delictivas. Algunos también hablan de la economía negra o del mercado negro, pero al final nos estamos refiriendo en general a todo ese flujo de dinero que proviene principalmente de actividades al margen de la ley. Entonces, esta gráfica que vamos a mirar nuevamente con detenimiento dentro de un momento, nos permite observar que el tamaño de las organizaciones criminales y el flujo de los dineros que mueven es bastante importante. Y es interesante señalar que estos flujos provienen de una gran variedad de conductas delictivas, no provienen única y exclusivamente de un delito, como podría ser por ejemplo el narcotráfico, sino que provienen de un portafolio de actividades criminales relativamente amplio. Entonces, esta gráfica, cuya fuente, como aparece allí, es precisamente la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nos permite apreciar, por ejemplo, en la región de Latinoamérica, que tenemos un círculo rojo grande, y nos está mostrando el tamaño del mercado del tráfico de cocaína. Entonces pueden ver ustedes, por ejemplo, que aquí el tráfico de cocaína desde Suramérica hacia Norteamérica, principalmente hacia los Estados Unidos, tiene un tamaño bastante grande. Estamos hablando de 38 billones de dólares al año. Y por su parte, el mercado de tráfico de cocaína hacia Europa, que tiene un tamaño parecido, es del orden de los 34 billones de dólares cada año. Esto es realmente importante y significativo si ustedes tienen en cuenta que la mayoría de la cocaína que va hacia Estados Unidos y hacia Europa proviene de dos países, que es Colombia y Perú. Los países de Centroamérica, como es el caso de El Salvador, Honduras, Guatemala y el mismo México, son países que no son propiamente productores, sino que son países principalmente de tránsito hacia esos mercados ilícitos. Entonces, el tamaño de estas economías se vuelve muy importante en la medida en que las organizaciones que están controlando ese tráfico de cocaína son pocas y están generando una gran concentración de riqueza y de poder. Otro componente importante en América Latina es el tráfico de inmigrantes. Ustedes lo pueden ver en la región también de Sudamérica y el Caribe, con el círculo amarillo. Naciones Unidas dice que este es un mercado aproximadamente de 6,6 billones de dólares cada año, traficando casi 3 millones de personas ilegalmente hacia los Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, conocemos los carteles que se han desarrollado no solamente en México, sino en toda América Latina para llevar inmigrantes. En el caso colombiano, pues nos hemos convertido en un país de tránsito para el tráfico de inmigrantes provenientes esencialmente de Asia y de África. Muchos inmigrantes ilegales africanos vienen por Brasil, entran a Colombia y van rumbo hacia arriba. Hay mafias dedicadas en Colombia a recoger a estos inmigrantes ilegales y llevarlos hasta México y ponerlos en manos de los carteles mexicanos que se encargan del paso de la frontera. Lo propio pasa con inmigrantes asiáticos, principalmente de China, que entran por Ecuador y luego suben hacia Colombia
en Colombia son recogidos por carteles que son llevados nuevamente hasta México para su tráfico y hacia los Estados Unidos y Canadá. Entonces es un mercado de 6,6 billones. Cuando nos paramos en Asia, vemos dos grandes negocios. Uno, el de la heroína, que va hacia Europa. Estamos hablando de un negocio de 20 billones de dólares cada año. Y de la que va hacia Rusia es un negocio, es un mercado de 13 billones de dólares cada año. Por supuesto, estamos hablando principalmente de la heroína que se produce en la zona de Afganistán, de Irán, algo en Pakistán, y que pues controla una parte importante del mercado de las sustancias ilícitas en Europa. Ya si nos ubicamos en el sudeste asiático, donde tenemos China, Taiwán, Singapur, etc., ahí lo que vamos a encontrar es muy fuertemente dos cosas. La falsificación de bienes, que es un negocio que va principalmente hacia Europa y tiene un valor de 8,2 billones de dólares cada año. Y por el otro lado, la falsificación de medicinas, que una parte va para la Polinesia y otra parte importante va para África, y es un mercado de aproximadamente 1,6 billones de dólares. Entonces, quisiera señalar aquí algo bien interesante, y es, fíjense que estas organizaciones criminales que mueven esas cantidades de dinero están concentrando una gran cantidad de poder. Y esto pues representa una amenaza importante para los estados y para los gobiernos. Para salirnos un poquito del cliché de hablar de Colombia, miremos dos grandes organizaciones criminales que a veces son un poco ajenas para nosotros. Miremos el caso de la mafia italiana. Tenemos en el caso de lo que podría ser la Cosa Nostra siciliana, la Camorra, la Argentela, organizaciones que tienen un recurso humano reclutado, es decir, cantidad de personas trabajando para esa organización, del orden de las 350.000 personas alrededor del mundo. La mafia italiana, según algunos estudios realizados el año pasado, concluyen que esta organización puede recibir anualmente ingresos del orden de los 20.000 millones de euros. Si ellos reciben 20.000 millones de euros, significa que la mafia italiana es una organización criminal que puede superar en tamaño quiero decir en el monto de sus operaciones y de sus ingresos, a organizaciones como el Bank of America, como Walmart y como Disney, que son organizaciones que integran la lista Forbes de algunas de las organizaciones más importantes del mundo. En el caso de la Yakuza, que es la mafia japonesa, y que controla una parte importante del tráfico de drogas en Asia, un estudio realizado en el año 2018 concluye que esta organización puede recibir anualmente ingresos del orden de los 70.000 millones de dólares cada año. Con esos ingresos, la Yakuza podría competir sin problema con los ingresos de organizaciones como Google, como eBay, como FedEx o como Coca-Cola. Entonces, este es el tamaño de las organizaciones a las que nos estamos enfrentando a nivel internacional. Un estudio que realizó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito concluye que anualmente en el mundo el tamaño del mercado y de la economía ilícita puede ser del orden de los 2,1 trillones de dólares. Eso en términos porcentuales equivale al 3,6% del Producto Interno Mundial cada año. De esa cifra de 2,1 trillones, por lo menos 1,6 trillones se movería a través del sistema financiero internacional. Es decir, que más o menos el 2,7% del Producto Interno Bruto Mundial se está lavando a través del sistema financiero internacional. En el caso de Colombia, hay algo muy interesante, y es que en el año 2010, la Universidad de los Andes llevó a cabo una investigación que se tituló La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia, un proyecto dirigido por Daniel Mejía y por Daniel Rico.
Ese estudio concluye que anualmente las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de cocaína recibirían por concepto de ese negocio aproximadamente 13,6 billones cada año. Eso es una cifra equivalente al 2,3% del Producto Interno Bruto del país. Y en el año 2016, el Banco Mundial contrató a unos consultores de la Universidad Javeriana, especialmente a Edgar Villa y a Marta Misas, para que calcularan cuánto podría ser el valor de los dineros ilícitos que se lavan en Colombia. La conclusión fue que en Colombia se pueden estar lavando anualmente aproximadamente 11 billones 11 billones de pesos cada año, lo que equivale al 1,5% del Producto Interno Bruto del país. Fíjense entonces el tamaño de lo que estamos hablando de las organizaciones criminales. Pero aparte de eso, es importante entender que hay un fenómeno también paralelo, que es el fenómeno del terrorismo. Tenemos que mirar también las organizaciones criminales que se dedican al terrorismo. Y ese es un fenómeno que tenemos que mirar también con cuidado y que tenemos que mirarlo de manera separada por una razón. Todas las cifras que hemos mencionado hasta el momento hacen referencia a dineros que son productos de actividades ilegales. ¿Sí? Pero en el caso del terrorismo, no siempre el dinero que financia las organizaciones criminales proviene de actividades delictivas. Las organizaciones que realizan actividades terroristas en muchos casos son financiados con recursos de origen lícito. Es el caso de organizaciones como Al Qaeda, por ejemplo, que reciben financiación de algunos jeques árabes que invierten grandes cantidades de recursos provenientes de la venta lícita, de la explotación y venta lícita de petróleo en los mercados lícitos de hidrocarburos. Entonces, no se trata de organizaciones que se financian con recursos ilícitos, sino de organizaciones que se financian con recursos perfectamente lícitos. Ahora bien, cuando vamos a mirar cuál es el tamaño de esas organizaciones que se dedican al terrorismo, vamos a encontrar que la revista Forbes en el año 2018 publicó una lista que ya es tradicional allí, que es la lista de las 10 organizaciones criminales más ricas del mundo. La primera organización en esa lista es la organización Hezbollah, que según la revista Forbes podría recibir ingresos del orden de 1,1 billones de dólares cada año. En segundo lugar tenemos a los talibanes, que podrían recibir ingresos del orden de los 800 millones cada año. Y finalmente tenemos a la organización Hamas, que es una organización que podría estar recibiendo cada año del orden de los 700 millones de dólares. Si nosotros tomamos las 10 primeras organizaciones terroristas rankeadas por la revista Forbes en 2018 y sumamos los ingresos anuales que tendrían esas organizaciones, podemos llegar a ingresos del orden de los 3,6 billones de dólares cada año. Ahora bien, aquí hay un tema bien interesante para considerar, y es que un punto importante o un fenómeno criminal que también es importante considerar de manera paralela es el de la corrupción, porque recientemente la corrupción se ha convertido en un fenómeno delictivo que ocupa los primeros lugares en la agenda de la política criminal de casi todos los países del mundo. En el caso de América Latina, todos los países de América Latina continental tienen dentro de los 3 primeros lugares de la agenda nacional a la lucha contra la corrupción. Y
una de las herramientas que ha venido a aplicarse de manera insistente para combatir el fenómeno de la corrupción es precisamente la persecución de los activos ilícitos derivados de la corrupción. La lógica que se ha venido aplicando tiene que ver con el hecho, pues, de que si se aplican mecanismos de persecución efectivos y se priva a los corruptos de las ganancias ilícitas, esto desincentivaría la comisión de ese tipo de conductas, particularmente porque la mayoría de las conductas que tienen que ver con la corrupción son conductas que se realizan con ánimo de lucro, con el ánimo de enriquecerse ilegalmente. Entonces, no solamente luchar contra la corrupción desde el punto de vista de las sanciones, sino de la persecución de los activos, parece una estrategia interesante. Y aquí tenemos unos datos que son bastante llamativos. En el caso de Colombia, por ejemplo, el presupuesto general de la nación del año 2017 es del orden de el presupuesto general de la nación del año 2020 es del orden de 217,7 billones de pesos para ese año. El Producto Interno Bruto de Colombia del año 2019 fue calculado en 327,9 billones de dólares. Un estudio realizado por la Contraloría General de la República y con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación concluye que Colombia puede perder cada año una cifra cercana al 5% del Producto Interno Bruto cada año como consecuencia de la corrupción. Entonces, el ejercicio mental es básicamente el siguiente. Si la corrupción nos cuesta el 5% del PIB cada año, eso significa que podemos perder en términos de pesos, en precios constantes, cada año una cifra cercana a los 57 billones de pesos, lo cual sería equivalente al 5,7% del Producto Interno Bruto y al 20% del presupuesto general de la nación. Todo este es dinero que perdemos como consecuencia de la corrupción. Pero claro, cuando uno habla de billones y millones, se pierde un poco en la lógica. Si uno mira, ¿qué podría uno hacer? ¿Qué podría uno hacer con 57 billones, que es lo que nos cuesta la corrupción cada año? Uno podría encontrar, por ejemplo, que con 57 billones se podrían hacer 2.500 colegios públicos, se podrían hacer aproximadamente 833 hospitales, se podrían rehabilitar unos 83.000 kilómetros de vía y se podrían realizar aproximadamente unas 402.000 viviendas de interés prioritario. Entonces, fíjense cuánto realmente nos está costando a nosotros este fenómeno. Visto desde una perspectiva mucho más macro, mucho más amplia, uno diría, bueno, claramente las organizaciones criminales tienen mucho poder económico, reciben gran cantidad de dinero y adicionalmente el costo que genera para nosotros la corrupción también es algo perjudicial. Pero ahí no terminan todos los efectos de estas economías ilícitas. Las economías criminales generan para nosotros un impacto macroeconómico que es necesario conocer para poder entender cuál es la dimensión de la antijuridicidad de las conductas delictivas como el lavado de activos, por ejemplo, que tienden a darle apariencia de legalidad a esos activos ilegales. Entonces, un estudio que realizó el Banco Mundial concluye que hay fundamentalmente 5 grandes consecuencias o 5 grandes efectos macroeconómicos de las economías ilícitas. El primero es la inflación. Aquellos países donde hay grandes organizaciones criminales moviendo grandes volúmenes de capital ilícito, hay una evidente tendencia inflacionaria. Y esto se debe a que a esa economía ingresan grandes cantidades de dinero, la mayoría de ellas en efectivo, y esas grandes cantidades de recursos tienden a concentrarse en un pequeño sector de la población que incrementa de manera significativa su capacidad adquisitiva
y que comienza a demandar de manera masiva bienes y servicios. Esto lo podemos ver nosotros con claridad en las zonas donde hay una proliferación de cultivos ilícitos de hoja de coca o donde se procesa y produce la pasta de coca. Todos los dineros provenientes del tráfico de coca internacional de alguna manera llegan a parar allí, y esas economías, sobre todo las de los grupos al margen de la ley que hacen la explotación de la coca, pues lleva a que haya grandes cantidades de recursos y comienzan a demandar bienes y servicios de una manera masiva, incrementando el costo de los bienes. Ese costo de los bienes se percibe muy claramente, por ejemplo, en el mercado inmobiliario. En aquellas zonas donde hay grandes cantidades de recursos ilícitos, el valor de la tierra se hace muy alto y para los ciudadanos pues acceder a la vivienda se vuelve muy complejo. Fue el fenómeno que vimos en Colombia en los años 90, donde el precio del metro cuadrado en ciudades como Medellín o como Cali estaba absolutamente disparado, porque los miembros del cartel de Medellín y el cartel de Cali ocultaban dineros ilícitos, grandes fortunas, haciendo inversiones inmobiliarias. Entonces, cualquier proyecto inmobiliario que se lanzaba era comprado casi inmediatamente por las organizaciones criminales que estaban llenas de dinero. Y eso lleva, pues obviamente, a que el precio de los inmuebles suba y que los ciudadanos de bien que trabajan honradamente pues deban pagar mayores precios para poder adquirir esos bienes y servicios. El segundo efecto es un efecto de recesión, y ello tiene que ver fundamentalmente con la competencia desleal que supone para las economías el ingreso de grandes cantidades de dinero ilícito. Las organizaciones criminales que reciben grandes cantidades de dinero producto de sus actividades ilegales tienen que traerlo físicamente. Y transportar dinero físico es problemático porque el papel moneda pues es bastante vulnerable, se deteriora con facilidad, y por eso ellos buscan mecanismos más seguros para poder transportar sus activos. Una de las formas más comunes que se utiliza en el mundo para transportar activos ilícitos es el contrabando de bienes y servicios. Las organizaciones criminales en los Estados Unidos o en Europa toman el dinero producto de la venta de la droga, la utilizan para comprar bienes como por ejemplo licores, cigarrillos, calzado, textiles, electrodomésticos, y esos bienes son llevados de contrabando a esas economías donde se necesita para poder comprar los insumos y la materia prima para la producción de la droga. Entonces se trae a Colombia en forma de whisky, en forma de cigarrillos, en forma de tenis, y de esa manera acá ingresa a la economía informal, y entonces vamos a encontrar todos estos comerciantes de los San Andresitos y de San Victorino y de todos estos lugares populares vendiendo productos de contrabando que en realidad son financiados con recursos de origen ilegal. Por supuesto, los productores nacionales no tienen forma de competir con los precios de los productos de contrabando. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a las licoreras en Colombia. En algunas oportunidades para una licorera es más costoso producir el whisky que el valor de la botella de whisky de contrabando. Entonces la gente prefiere tomar whisky de contrabando que comprar una botella de aguardiente. También le sucede a la industria textil y a la industria del calzado. En Bogotá, por ejemplo, la industria del calzado que teníamos en el barrio Restrepo era una industria pujante, y como consecuencia del contrabando de calzado proveniente de China, que era básicamente contrabando utilizado para traer dinero ilegal, pues se está acabando esa industria, y hoy en día queda muy poca industria realmente capacitada para producir calzado en esa zona del Restrepo. Entonces hay una destrucción del aparato productivo, y eso genera obviamente una tendencia hacia la recesión, hacia la reducción de la producción interna. Claro, si hay reducción de la producción interna, el siguiente efecto es el desempleo, porque si se destruye el aparato productivo, pues se destruye también empleo formal, y eso supone que hay una gran cantidad de personas que salen de su trabajo y que tienen que salir a buscársela en el mundo de la economía informal. Algunos de ellos incluso terminan en las economías ilícitas.
Y luego tenemos, como un efecto directo de todo lo anterior, la pobreza. Si usted tiene un entorno de inflación con reducción de la producción y aumento del desempleo, la consecuencia es un aumento necesario de la pobreza. Y por supuesto, si hay pobreza con un entorno inflacionario, pues obviamente eso es un desestímulo para la inversión extranjera directa y por consiguiente pues una pérdida de la competitividad nacional. Estas consecuencias son consecuencias muy graves, son consecuencias que empobrecen a los países. En los años 90, algunos economistas intentaron estudiar cuáles eran los efectos positivos del narcotráfico en Colombia. Y algunos llegaron incluso a sostener que el narcotráfico podría servir como motor para impulsar la economía, precisamente porque Colombia es un país donde hay tierra, donde hay recurso humano, pero falta el capital para poder instalar industria con capacidad para la producción de bienes de consumo y bienes de capital. Y en esa medida, pues el narcotráfico, direccionado, canalizado hacia la generación de empresas, podría ser un motor, un salvavidas para impulsar la industria nacional. Ese tipo de consideraciones o de observaciones o de opiniones de parte de algunos economistas vino a ser rebatido precisamente con este estudio que estamos analizando, porque quedó perfectamente claro pues que los efectos del corto plazo parecieran ser realmente, digamos, insignificantes en comparado con los devastadores efectos de largo plazo que tienen las economías ilícitas en los países. Por eso ha aparecido lo que llamamos el enfoque dualista en la lucha contra las organizaciones criminales. ¿Cómo hemos enfrentado nosotros esa lucha contra las organizaciones criminales? Desde los años 60, los países tuvieron un énfasis principalmente en la persecución penal. El derecho penal se convirtió en la punta de la lanza en la lucha contra las organizaciones criminales y utilizamos todos los mecanismos a disposición del derecho penal para poder acabar las organizaciones criminales. Pero el derecho penal está enfocado principalmente en la persecución de personas, en la persecución y judicialización de los delincuentes, de los cabecillas y directores de las organizaciones criminales. Este siglo, principalmente hacia el año 2000 a 2010, la comunidad internacional se dio cuenta de que la sola persecución de las personas no es suficiente para enfrentarnos al fenómeno del crimen organizado transnacional tal como se los he presentado. Por una razón, porque el tamaño de las economías ilícitas es muy grande y es un incentivo muy grande para entrar en las actividades criminales. Luego, si se identifica un cabecilla de una organización criminal, se le persigue, se le captura, se le judicializa y se le condena, y de esa manera se neutraliza, eso no es garantía de que se vaya a desarticular la organización criminal. Cuando el cabecilla es neutralizado, lo que ocurre dentro de la organización criminal es que queda un vacío de poder y obviamente como es una organización criminal que genera unas grandes utilidades económicas, pues en la base de la organización se genera una lucha por el poder y comienzan a surgir facciones dentro de la organización criminal que se lanzan a tener el control del negocio ilícito. Esto conduce necesariamente a que aparezca lo que algunos criminólogos llaman el proceso de selección criminal, donde hay una lucha entre las diferentes facciones dentro de la misma organización y la facción liderada por los sujetos más violentos, más agresivos, con más experiencia criminal, son los que se imponen y predominan. Entonces, ese proceso de selección natural, en lugar de debilitar a la organización criminal, lo que hace es fortalecerla, lo que hace es enseñarle a las organizaciones criminales cómo mejorar su actividad, cómo ajustarse a las condiciones de seguridad del Estado, y eso es lo que hace más complicado definitivamente luchar contra el crimen organizado transnacional. Por eso, digamos que la comunidad internacional
comenzó a entender que una estrategia más inteligente para luchar contra las organizaciones criminales es enfocarse no solo en la persecución de las personas, sino también en la persecución de los bienes y los activos y los recursos ilícitos que tiene la organización criminal. Y esto nosotros lo podemos ver con total claridad en el caso de Colombia. Fíjense ustedes que en el caso de Colombia, nosotros durante toda la década de los 90 hicimos grandes esfuerzos por luchar contra el narcotráfico. Llegado el año 2000, iniciando el siglo XXI, durante los primeros 8 años, bajo la vigencia de lo que se conoció como la política de seguridad democrática y con financiación de lo que en los Estados Unidos se llamó el Plan Colombia, Colombia recibió una gran cantidad de recursos para fortalecer su capacidad institucional de lucha contra el narcotráfico. Muchos de esos recursos fueron destinados a financiar las capacidades de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, especialmente lo que son las actividades de inteligencia en la lucha contra el narcotráfico. Si uno mira cuál fue la estrategia que utilizó Colombia durante la década de los 90 y los primeros años de este siglo, uno encuentra que Colombia fue disciplinada en aplicar la estrategia internacional, que está montada fundamentalmente en 5 pilares. Los 5 pilares de la lucha o la estrategia internacional en la lucha contra el narcotráfico estaban dados primero por la erradicación de cultivos ilícitos, había que erradicar todas las matas de coca. Segundo, el control de los precursores químicos, es decir, todas las sustancias que se utilizan en la cadena de abastecimiento, en la cadena de valor del narcotráfico para la producción de la pasta de coca y hasta tener un producto final para llevar al consumidor. En tercer lugar, la destrucción de los laboratorios y de la infraestructura para la producción de la coca. En cuarto lugar, estaba como pilar la interdicción, que no es otra cosa que la incautación de cocaína en los aeropuertos, en los puertos, en las carreteras, y entonces se hizo un gran esfuerzo en Colombia para poder hacer interdicción terrestre, marítima, fluvial, aérea, y por supuesto para poder hacer interdicción, especialmente la interdicción marítima, se requería desarrollar unas grandes capacidades de inteligencia militar, principalmente de inteligencia naval. Y por último, el último pilar de la estrategia era la neutralización de los cabecillas o los líderes de las organizaciones criminales. Como les decía, durante los primeros 8 años de este siglo, del 2000 al 2008, con el Plan Colombia y en el marco de la política de seguridad democrática, Colombia hizo unos grandes esfuerzos por mejorar los indicadores en cada uno de esos 5 pilares. Y uno podría decir que Colombia entre 2005 y 2008 alcanzó un desempeño excepcional en cada uno de esos pilares. Durante esa época alcanzamos unos indicadores de erradicación de cultivos ilícitos formidables. Se logró un control muy estricto de una gran cantidad de precursores químicos, se destruyeron muchos laboratorios, se incautó una gran cantidad de droga en todos los aeropuertos, puertos, en los mares, y adicionalmente fueron unos años exitosos en la persecución y neutralización de cabecillas de organizaciones criminales. ¿Qué pasa entonces con Colombia? Hacia el año 2008 y 2010, la comunidad internacional se da cuenta que el efecto de la lucha que está librando Colombia contra el tráfico de cocaína ha generado un impacto en el precio de la droga en las calles de los Estados Unidos y de Europa. El precio de la droga está por las nubes, está en sus puntos más altos, pero el nivel de ingreso y de poder de las organizaciones criminales sigue siendo muy alto. Es decir, a pesar de que la estrategia se viene ejecutando de manera exitosa, los indicadores de la estrategia están en su mejor momento, el precio de la cocaína en las calles ha llegado a su punto más alto como consecuencia del éxito en la estrategia, pero las organizaciones criminales no se ven afectadas económicamente. ¿Por qué? Esto lleva a una reflexión sobre cuál es el comportamiento del mercado de la cocaína en los Estados Unidos. Y no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa y en todos los países consumidores. La conclusión a la que llegan los economistas es que la cocaína es un producto cuyo precio es inelástico, o mejor, la demanda es inelástica al precio.
¿Qué significa que la demanda sea inelástica al precio? Significa que, a diferencia de lo que ocurre con otros bienes y servicios, en los cuales al subir el precio disminuye la demanda, precisamente a esto se refiere el concepto de elasticidad. Las variaciones en el precio producen el efecto inverso en la demanda. Con la cocaína ocurre algo particular, y es que como los consumidores de estas sustancias son en su mayoría adictos, entonces el aumento del precio no afecta la demanda, porque el consumidor tiene que consumir y comprar la droga al precio que se la ponga. Como consecuencia de ello, entonces todos los éxitos operativos de las autoridades en la lucha contra las drogas significan un aumento en el precio, lo cual se traduce en que las organizaciones criminales le están trasladando sus pérdidas a los consumidores, y los consumidores tienen que absorber esa pérdida y pagar el precio de la droga al precio que se la pongan, porque no tienen otra opción. Luego las organizaciones criminales están recibiendo la misma cantidad de ingresos a pesar de que están vendiendo menos droga en las calles de los Estados Unidos. Y esto lleva entonces a una reflexión en el sentido de que estamos en una bicicleta estática. Porque países como Colombia, es el caso de Perú, por ejemplo, es el caso de Afganistán, que tienen situaciones similares con el tráfico de drogas, son países que hacen grandes esfuerzos, pero sin importar el tamaño de sus esfuerzos, siguen en el mismo punto porque las organizaciones criminales siguen lucrándose y enriqueciéndose de esta actividad. Entonces, a partir de ese momento comienzan a surgir grandes iniciativas en el mundo por fortalecer la lucha contra las finanzas criminales. Es así como, por ejemplo, en el año 2010, finales de 2010, principios de 2011, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, en su oficina para América Latina, emprende un proyecto muy interesante sobre el cual vamos a hablar con más detenimiento, que es el proyecto de la Ley Modelo de Extinción de Dominio para América Latina. Lo que hace la Oficina de Naciones Unidas es observar un caso de éxito que se presenta en Colombia, donde se inventa en el año 1996 una figura que se llama la extinción de dominio. La comunidad internacional percibe que es una figura que está mostrando una capacidad interesante de rendimiento para luchar contra las finanzas criminales, y se decide tomar ese ejemplo para desarrollar una ley modelo que permita exportar la figura a otros países de América Latina. Las diferentes convenciones internacionales que se suscriben en ese momento, como lo es la Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional, conocido como la Convención de Palermo, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida como la Convención de Mérida, comienzan a introducir como una de las recomendaciones, o una de los compromisos o obligaciones para los países miembros de esas convenciones, el compromiso de incorporar en su ordenamiento mecanismos para la persecución de activos ilícitos a través de lo que se denomina en esas convenciones el decomiso sin condena. Entonces ahí tenemos otro impulso importante a esta figura. En general, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, de los Estados Unidos comienza a financiar proyectos internacionales, y surge una alianza muy interesante con el Banco Mundial, que crea un proyecto llamado Stolen Assets Recovery, el programa STAR, que hace un vínculo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para promover el desarrollo de las capacidades de persecución de activos ilícitos en América Latina. Todas estas iniciativas de las que les estoy hablando tienen una lógica en la base. ¿Cuál es la lógica que persiguen esta estrategia? Y es, para acabar con el crimen organizado no basta de ninguna manera perseguir a las personas. Tenemos que aplicar un enfoque dualista. Tenemos que, por un lado, perseguir las personas, porque hay que seguir persiguiendo a las personas, y para eso tenemos que fortalecer la capacidad de las autoridades penales. Pero paralelamente tenemos que perseguir los bienes, y tenemos que desarrollar unas capacidades institucionales para la identificación y ubicación de los activos ilícitos que tengan alto valor estratégico para las organizaciones criminales, para poder capturar esos activos y socavar la estabilidad financiera de las organizaciones criminales. Aquí hay que entender que las organizaciones criminales modernas funcionan con la misma lógica de cualquier organización empresarial. Uno podría afirmar sin temor a equivocarse que una organización criminal moderna es una estructura organizada en forma de empresa.
Y como es una estructura organizada en forma de empresa que aplica la racionalidad económica, pues la forma de atacarla es identificando las vulnerabilidades propias de toda estructura organizada en forma de empresa. Si uno mira cuáles son las principales vulnerabilidades que afectan la sostenibilidad de las organizaciones, uno se encuentra que la principal vulnerabilidad de una organización es el flujo de caja. Una organización, lícita o ilícita, comienza a erosionarse, a marchitarse y a peligrar en términos de sostenibilidad en el momento en el que pierde su flujo de caja. Cuando usted no tiene para pagar los servicios públicos, cuando no tiene para pagar la nómina, cuando no tiene para pagar los impuestos, cuando no tiene para pagar las materias primas y todos los suministros que necesita para poder abastecerse y poder producir, en ese momento, cuando usted tiene el déficit de flujo de caja, en ese momento usted se da cuenta que su negocio ya no es sostenible y por consiguiente termina acabando el negocio. Es lo mismo que pasa con una organización criminal. Durante la década de los 90 nos enfocamos de manera equivocada creyendo que el poder de las organizaciones criminales venía de las armas. Pensamos que el poder de las FARC, que el poder del cartel de Medellín, que el poder del cartel de Cali estaba en las armas. Y eso nos lo hizo creer a alguien como Pablo Escobar a punta de bombas y a punta de sicariato. Pero hoy entendemos que el verdadero poder no está en las armas, sino en el dinero con el que se compran las armas. En el momento en que las organizaciones criminales no tienen flujo de caja, no pueden comprar armas. Y si tienen armas no pueden comprar municiones. Y si tienen armas y municiones pero no tienen flujo de caja, no tienen con qué pagarle a los sicarios y a las personas que prestan seguridad y que son las que utilizan esas armas. Entonces, una forma inteligente de combatir esas organizaciones criminales, además de perseguir a las personas, es perseguir esas fuentes de ingreso que les generan flujo de caja. Y ahí es donde los mecanismos de persecución de activos ilícitos se vuelven muy importantes como una herramienta de política criminal. ¿Dónde puede encontrar uno esto de alguna manera desarrollado? Fundamentalmente hay a nivel internacional 4 grandes instrumentos que son los que hoy en día están, digamos, orientando la forma como se discute y se presenta la persecución de activos ilícitos en el mundo. El primer instrumento, como ustedes lo pueden ver allí en la diapositiva, es la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que fue suscrita en Viena en 1988. Esa convención está enfocada principalmente en narcotráfico y allí se prevé que los países miembros de esa convención deben implementar mecanismos para la persecución de los activos provenientes del narcotráfico. La figura del decomiso sin condena está prevista en esa convención y le apunta precisamente a poder perseguir los activos de los narcotraficantes independientemente de la declaratoria de responsabilidad penal. Esta es una convención muy importante porque es la primera convención pionera en esta línea. Luego vamos a tener la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Palermo del año 2000, donde hay una desnarcotización de la figura. Y eso es muy importante porque la Convención de Palermo es una convención que crea unos estándares y unos compromisos internacionales para luchar contra el crimen organizado transnacional, independientemente de cuáles son los delitos base o los delitos fuente que generan ingresos. De tal manera que allí no estamos hablando solamente de narcotráfico, sino que podemos encontrar crimen organizado transnacional prácticamente para cualquier suerte de delitos. Podemos tener crimen organizado transnacional para el contrabando, para el tráfico de armas, para el tráfico de inmigrantes, para la corrupción, en fin, para casi cualquier delito que nos imaginemos. Luego tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003, conocida como la Convención de Mérida. Y esta convención lo que hace es tomar estos mismos instrumentos de persecución de activos ilícitos que fueron incorporados a modo de compromiso de los estados parte en la Convención de Viena y en la Convención de Palermo y aplicarlos específicamente en la lucha contra la corrupción. Entonces aquí se termina de cumplir el proceso de desnarcotización de la figura, porque ya después de Palermo y de Mérida entendemos que
que las figuras del decomiso sin condena o la extinción de dominio o la privación de dominio o la pérdida de dominio, como se llame en cada país, es una herramienta de política criminal transversal que sirve no solo para luchar contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, sino contra cualquier forma de crimen organizado e incluso para algunos delitos que no se cometen por organizaciones criminales, como es el caso de la corrupción. Pero noten que la Convención de Viena es del año 1988 y la Convención de Palermo es del año 2000. Es decir, han pasado 12 años, ¿sí?, en los cuales el predominio de la figura estuvo concentrada en el narcotráfico. Y por último tenemos la Convención de Estrasburgo, que es una convención del año 1990 que está enfocada principalmente en la detección, embargo y confiscación de los productos del delito. Es una convención principalmente europea, es un convenio principalmente europeo, pero marca un derrotero interesante, digamos a nivel internacional, en la medida en que, como consecuencia de ese convenio, los países europeos se ven obligados a reforzar sus medidas internas y, por transmisión, obligar a que sus socios comerciales, como los países en vías de desarrollo que tienen relaciones comerciales con ellos, fortalezcan también sus instrumentos. Entonces, esos son los 4 grandes instrumentos que tenemos nosotros para combatir las finanzas criminales en este mundo.